RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Oigo a veces interrumpido. Buenas tardes. Aquí estamos, como de costumbre, los martes, en el programa Buen Provecho por RCR. Los martes con la justicia. Les habla Blanca Rosa Mármol de León. Y bueno, hoy voy a estar aquí. Invité a mi hija. A lo mejor la ven en pantalla también, que también es abogado, trabajamos juntas. Es Mariana León Mármol y vamos a hablar de un punto que me parece que está muy presente en estos días, sobre todo para quienes nos interesamos en la parte penal del derecho. Y, por supuesto, toda la ciudadanía, porque es de vital importancia y me refiero a lo que ha hecho Bukele con la delincuencia en El Salvador. Pero antes de eso, quería dar los créditos, como de costumbre, a la estación, en la Dirección General Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez y a nuestro operador técnico Gregorio González. Bueno, el tema que escogí para hoy es un tema que no es fácil, que yo creo que es de mucho interés y que tiene muchas aristas diferentes. Por eso pienso que va a ser importante lo que nosotros conversemos hoy aquí. Es mejor dicho, lo que yo les transmita a ustedes, por supuesto, porque ustedes oyen solamente, pero mi aspiración es que reflexionen y saquen sus propias conclusiones, ¿verdad? El caso que tenemos es el de Salvador, donde el presidente Bukele decidió ir contra la delincuencia y de una manera, vamos a decir, bastante sonada y dramática. Bueno, ha puesto en la cárcel a muchísimas personas, integrantes de grupos delictivos que allá actuaban, que estaban fuera de control, indudablemente, según sabemos, llamadas las maras. Están ahí bajo la calificación de terroristas, así es como los han puesto, y están en unas cárceles, las llaman megacárceles. La apreciación internacional, vamos a decir, ha sido de que de algún modo se violentan algunos derechos humanos. Pongo un ejemplo, y esto no quiere decir que yo esté de entrada condenando la actuación de Bukele en ese sentido, pero voy a tratar de ser objetiva en el análisis de la situación con ustedes. Ellos están en unas cárceles donde, según hoy viví, tienen unas camas de acero, creo que dijeron eso. Me pareció impresionante, no tienen colchones ni almohadas, pero por otro lado, y se lo voy a decir de una vez, aquí en Venezuela tampoco tienen camas, no las tendrán de acero, pero no las tienen. Y muchas veces, y hasta donde yo estuve en el tribunal, en los tribunales, se pagaba por dormir en un escalón, por ejemplo, en lugares como el Retén de Catia cuando existía. De manera que eso no lo digo para justificarlo, sino para decir que para mí no es una novedad. Por supuesto, la novedad es que
de que se haya decidido eso como una especie, y lo es, pienso yo, un castigo, porque hay que ver lo que es dormir en una cama de acero sin almohada. Es espantoso. Y también vi acerca de unas reclusiones en cuartos oscuros donde no veían la luz del sol, pero posteriormente me enteré de que era más bien en situaciones especiales de castigo. De todas maneras, no es la idea, porque esa no es un castigo autorizado, vamos a decirlo así, por los derechos humanos que nosotros conocemos. Ahora bien, hay muchas interrogantes en relación a este tema que estamos planteando, porque vemos por los medios que la criminalidad en El Salvador, como consecuencia de estas medidas, se redujo notablemente. Y se redujo notablemente en aspectos tan importantes como el respeto a la vida humana. O sea, ya no hay homicidios, es lo que quiero decir. Entonces, bueno, ese es un resultado tangible. El otro aspecto que tenemos es el que ya comencé a dibujarles de esta cantidad de gente detenida, incluidos algunos parece que por sospecha. Antes de entrar en los puntos que tengo, vamos a decir, pensados para tratar con ustedes, quería también agregar que esta sospecha creo que viene dada también por el hecho muy particular de que usaban unos tatuajes para definirse como pertenecientes a un grupo o a otro, y eran como bandas opuestas y había una guerra entre ellos y en el medio de la población víctima de unos o de otros. Hemos visto aprobación por parte de la ciudadanía de El Salvador. ¿Les parece que se lo merecen? Y bueno, vamos entonces a ir punto por punto. No sé si Mariana teníamos por allí Sí, planteado. la primera pregunta que teníamos planteada ¿es la megacárcel de Bukele una solución sustentable? Ajá. Esa es una pregunta muy importante y que se la han hecho a nivel internacional, porque creo que el mismo Bukele dijo que mientras él estuviera allí, eso estaría controlado de esa manera, es decir, la delincuencia. Entonces, la pregunta sería, si él no está en la presidencia, ¿esto se mantendría o es esta una fórmula, una propuesta a la que él apuesta para permanecer en la presidencia? De hecho, hemos visto que los niveles de su aceptación en la opinión pública son altísimos, creo que algo así como 92%. Sí. Sí. Entonces, claro, la gente siente un gran alivio porque ya no estaban en peligro sus vidas en manos de estas maras o bandas. Pero entonces surgen otras preguntas. ¿Eran terroristas? Porque están creo que etiquetados, vamos a decirlo de esa manera, allí en la cárcel como terroristas. Bueno, estas megacárceles están identificadas como centro de confinamiento del terrorismo. Y esto es Ah, interesante porque sí, porque es del terrorismo, no de los terroristas. no de los terroristas, pero además de Ajá. eso, si vamos a ver un poco el tipo penal o el delito específico, vemos que se parece más al crimen organizado, ¿no? O realmente esto podría llamarse terrorismo. No, yo pienso que el terrorismo es otra cosa porque son unos ataques, todos sabemos que van dirigidos a cualquiera, no importa quién sea la víctima, que no quiere decir que estuvieran muy precisadas las víctimas en el caso que estamos analizando, pero sí eran directos contra determinadas personas que eran las robadas o las asesinadas o como querramos decirlo. El Bueno, pero terrorismo es otra cosa, esta era delincuencia organizada, porque estamos hablando de bandas. yo creo que es fácil confundirlo, doctora, porque esta banda, para admitir a ciertos miembros en las maras, tenían que asesinar a dos o tres personas aleatoriamente. Yo Sí. creo que de ahí es donde se ha... Es posible que de ahí venga la afirmación de Sí, terrorismo, porque sí, realmente por eso se llama terrorismo, por el efecto que tiene indefinido en un montón de personas, aunque las víctimas puedan ser en este caso menos que en esos otros que hemos analizado, como es las bombas que ponen, incendios,
ese otro tipo de cosas que es más genérico. Es decir, hay una combinación en las maras de esos asesinatos aleatorios para la entrada que luego llevaba a estas marcas, a estos tatuajes. Pero entonces, si combinamos eso, es como que hay crimen organizado porque había extorsión, incluso tráfico, según entiendo, también También, causan sí, terror. Entonces hay como sí. una mezcla bien complicada sobre en esos delitos. No sé cómo. Sí, bueno, eso ya es para, ¿por qué estamos haciendo énfasis en este nombre? Porque se pueden preguntar eso, bueno, ¿qué más da que lo llamen terrorismo, que lo llamen delincuencia organizada? Bueno, porque el ponerle como terrorismo justificaría, entre comillas, las condiciones del encarcelamiento desde el principio, desde que son capturados, hasta las condiciones en las cuales se encuentran. Entonces, ahí eso nos lleva a otro elemento, que es el de los juicios. Sí, Porque uno, digamos, desde el punto de vista judicial, se pregunta, entonces, todas esas personas que están allí detenidas tienen un juicio abierto, realmente. Hay una investigación de la responsabilidad de cada quien en cada caso del cual se trate. No lo sé porque también lo dudo, pero también vi que allí están reunidos unos que ya tenían tiempo detenidos, junto con los que se han detenido recientemente. Entonces vi en un video de esos de las noticias internacionales, de Dolce Vele. era de Deutsche Welle, una madre que lloraba. Bueno, ustedes me van a decir, sí, claro, todas las madres lloran por sus hijos, aunque sean unos delincuentes, sí, pero lo que iba a decir era otra cosa, que él lloraba porque decía que su hijo estaba detenido por simple sospecha. Y eso es algo para preocuparse. Pero, bueno, están por definirse también. Pero hay algo que yo quería que recalcáramos, Mariana, y es que hay un resultado positivo. No hay homicidios en El Salvador. Hay una intención buena, en principio, del presidente Bukele, que es acabar con ese problema. Pero también vemos que esa actuación se ha facilitado, digámoslo así, porque es muy fácil obtener, no quiero quitarle méritos al resultado, sino realizar pues una una actividad de esa naturaleza, olvidándose de que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que existe una Constitución que respetar, que consagra el derecho a la defensa. Bueno, hay un estado de excepción de 11 meses y lo que se discute mucho también es que este estado de excepción, pues obviamente era necesario porque 40.000 arrestos o más, no recuerdo el número exacto, es imposible que los tribunales de El Salvador los procesen a todos y cada uno. Claro, pero ¿cuánto puede durar un estado de excepción? Se pregunta uno. Y también yo pregunto, y sé que tenemos la información por allí, que ha habido otras iniciativas semejantes anteriormente en El Salvador, ¿no? Sí las hubo una que se llamó mano dura y otra que se llamó mano súper dura, pero no tuvieron este impacto que ha tenido Bukele. Y llama la atención porque pareciera que, por supuesto, la propuesta de seguridad ciudadana ha sido un elemento fundamental en todo el gobierno de Bukele. Pareciera que la pregunta entonces se vuelve, depende de la voluntad política de Bukele, o sea, depende de que Bukele siga siendo presidente, que este resultado se mantenga o tenemos que discutir más sobre este estado de excepción que permite arrestos masivos en El Salvador. Y hay otra pregunta, y es que depende, va ligada directamente con lo que acabas de afirmar. Depende del Ejecutivo esto que estamos viviendo, esto de que se diga por cuál delito la gente está presa, en qué forma lo va a estar, por cuánto tiempo. No hay ahí como una intromisión, porque no sé cómo llegaron al legislativo, pero también el legislativo tuvo participación en esto con una ley. Sí. Bueno, Y modificaron el Código Penal para aumentar las penas. correcto. Sí. Entonces, uno no sabe
hasta qué punto eso era justo, era necesario, qué influencia hubo de parte del Ejecutivo en eso. Sin embargo, hay un elemento social, no sé, doctora, ¿qué le parece? De venganza, ¿no? Es decir, cuando se entrevista a los ciudadanos en El Sí, Salvador, sí. no, es de verdad notable cómo dicen, bueno, ellos no tenían piedad con nosotros. Entonces, cabe la pregunta, esta popularidad de Bukele responde a una noción de justicia que es más como ojo por ojo que, Y diente por diente, ley del talión. que basada en los derechos humanos. Es decir, la población se le olvida fácilmente este tema de los derechos humanos cuando recuerda lo que sufrieron con las maras, y me parece que esta aprobación del 92%, que es casi inaudito, es prácticamente algo nunca visto, viene porque está basado pues en unas emociones muy primitivas, ¿no? Claro, y ese es el problema fundamental, has dado un punto muy importante en la administración de justicia. La justicia no puede estar ligada a las emociones, porque entonces el riesgo de que no haya justicia es altísimo. Pero se ve y se comprueba en la realidad que respondía a esta actuación de Bukele y él así lo captó y lo ha capitalizado para su apoyo. Había una necesidad de que se hiciera justicia en el sentido de que se acabara con el atropello a los derechos de la ciudadanía. Y también yo me pregunto y les pregunto a ustedes, a los oyentes, bueno, el ser humano tiene prioridades, ¿verdad? En su existencia diaria, vamos a decir. La alimentación, por supuesto, y la seguridad física es básica. Es decir, poder sobrevivir, tener los alimentos para ello y tener la certeza de que no lo van a matar, porque eso era básicamente lo que pasaba. Entonces, el pueblo está reaccionando casi como legítima defensa, diría yo, en un caso como este, pero preocupa cómo la gente ante situaciones como que, bueno, no tienen, duermen en una plancha de acero, no tienen almohada, están encerrados, no se sabe por cuánto tiempo. Nadie se pregunta ni se plantea si, bueno, nadie no, la mayoría de lo que hemos visto, si va a haber un juicio, si esa persona realmente es culpable, porque ese es el punto aquí, uno de los principales puntos. Son culpables. Hay suficientes jueces en El Salvador como para esto. Esa es la pregunta. Porque esto requiere no solo ese despliegue de movimiento policial que han hecho, como hemos visto, porque realmente se ven como batallones que van llevando a los presos y son unas escenas muy duras porque uno los ve, claro, yo creo que lo impresiona más por el hecho de los tatuajes, ¿no? Porque están en short, tienen esos tatuajes y, bueno, el short a lo mejor es para eso, para evidenciar los No, tatuajes. es para que no tengan nada, bueno, una forma, una medida de seguridad plantean ellos. Tam- También, pero yo creo que sirve para que se les vea los tatuajes a todos, porque es impresionante. Se ven como idénticos, todos los que son de una mara o los que son de la otra. Sí. Y no hay uno que no tenga los tatuajes, de lo que yo he visto. Claro, pero hay un elemento ejemplarizante, ¿verdad? En esta, sin duda, ¿no? Hay un Sí, elemento ejemplarizante de crear el ejemplo, ¿no? Pero que nos lleva también a la parte más de política criminal, o sea, ¿cuál es el destino real de todos esos privados de libertad que no han sido condenados aún? O sea, ¿en qué fase existe o no la preocupación de la reinserción social? claro, y fíjate que también está, y la gente lo aprueba, la situación esa de la pena anticipada, de la cual yo he hablado mucho aquí. Y es que la persona que va detenida tiene que ir realmente cuando no hay otra justificación para que no le pueda hacer frente al juicio en libertad. Suponemos que aquí está dado eso porque una presunta peligrosidad de los que están siendo detenidos.
y que suponemos y esperamos que vayan a ser enjuiciados. Pero es una pena anticipada estar preso, ¿verdad? Cuando la sentencia no se produce a tiempo. Pero en este caso lo que yo quería destacar es que también es una pena anticipada que no está en ninguna ley ponerlos a dormir en una cama de acero sin almohada, ¿verdad? También pareciera, ¿no? Hay ahí como una especie de ensañamiento que no es exactamente lo que se espera de la Administración de Justicia y suponemos, porque deberían estas detenciones estar de alguna manera justificadas legalmente, porque no puede ser el presidente quien decida estos van presos y estos no. Claro, también el presidente Bukele hace énfasis en esto de que si intentan tener algún tipo de venganza o intentan alguna retaliación fuera de estos recintos enormes o el centro de confinamiento del terrorismo, ¿cómo se llama? Sí, que lo que se confina no es el concepto, porque el terrorismo es un concepto. Claro, Sería centro de confinamiento de terroristas. terroristas. Correcto. Ok, pero eso es de forma. Ajá. Correcto. Bueno, pero el presidente Bukele ha dicho muchas veces que bueno, que les juro que no habrá un tiempo de comida. Eso ha salido por todas las redes sociales. Di que ese es el castigo, ¿por qué? Porque Si tratan de matar a alguien usando Ajá. personas que estén fuera de eso. O sea, que lo preparen desde adentro, Que desde como adentro. hacen aquí en Venezuela. Aquí eso se hace. Bueno, pero en la amenaza del Ajá. presidente Bukele es que no habrá un tiempo de comida. Entonces, es como una... Para todos. Para todos, para los O sea, pagan todos los detenidos. Sí, para los posiblemente 40.000 detenidos que hay en esa mega cárcel. Si hay un intento de planificar un delito desde adentro de la cárcel. Así es. Esa es la amenaza que se ha repetido por todas las redes sociales del presidente Bukele, bastante consistente en eso. Sí. Y uno se pregunta si la comida debe ser una herramienta de castigo. Sí, de Ahí terror, estamos ¿no? otra vez en lo de las penas que no existen en el código, claro, porque eso no es por la comisión del delito, esto sería Es una pena, un castigo colectivo. Y sería por una tentativa Pero de delito. desde el Ejecutivo. Y es impuesta por el Ejecutivo. Ah. Entonces, nada de eso es conforme a la ley. Sí. Entonces, pareciera que como la situación se volvió tan extrema en cuanto al sufrimiento de la ciudadanía, porque realmente era un sufrimiento enorme la cantidad de homicidios, eso es indiscutible. Es indiscutible. Y eso tenía que pararse, eso es indiscutible. Pero creo que en haciéndolo se ha traspasado límites importantes. Y eso debería reflexionarlo el presidente Bukele, aunque yo creo, ahora que lo estoy hablando con ustedes, que no va a tener el más mínimo interés en hacerlo si observa 92% de aprobación, ¿no? Ajá. Está complicado, pero... Porque eso demuestra que la justicia no puede estar en manos del Ejecutivo. Pero doctora, permíteme decir algo en favor del presidente Bukele. Okay. Bueno, bien, el presidente Bukele también se encontró con una situación en la que se había paralizado el comercio en El Salvador como consecuencia de las extorsiones y de los asesinatos constantes en toda la capital y también, por supuesto, en las zonas más alejadas del centro, de zonas rurales. Entonces, él se encontró con un país donde había una parálisis económica, o sea, se estaba desatando una suerte de recesión, según explican, que era consecuencia directa de las maras y su actividad criminal. Entonces, yo creo que también hay que mirar el grado, porque una cosa es que haya crimen, ¿verdad? Sí. El crimen no descansa, pero otra cosa es que no puedan los comerciantes funcionar por el costo de las extorsiones y el terror, el miedo a los homicidios aleatorios, que eran un requisito para entrar a las maras. Entonces, creo que de ahí viene ese tema del terrorismo como un componente de este tipo de delincuencia organizada, porque es delincuencia organizada, sin embargo, infundió terror colectivo, es complicado. Lo siguiente sería definir si este terror colectivo era parte de los otros delitos, si había algún tipo de concurso o no, pero eso es más técnico, ¿no? Pero digamos, esas definiciones son... Esa fue la situación que hizo que Bukele
Claro, llegar a este punto. claro, porque estamos entre extremos, ¿verdad? Era un extremo lo que estaba sufriendo la población también. Sí, Entonces, lo que habría que, vamos a decir, agregarle para morigerar y llevar a su justo término esta actuación del presidente Bukele sería que primero no podría estar gente presa por sospecha nada más. Eso no existe. Tiene que haber suficientes indicios de culpabilidad. Segundo, tiene que garantizárseles un debido proceso a cada quien y darle como consecuencia el derecho a la defensa. Todavía no sabemos nada de eso porque lo que sabemos todavía es de detenciones. Entonces, tenemos que estar atentos al tiempo de detención y así comienzan o no los procesos que deben hacerse para llegar a la consecución de la justicia en cada caso. Tercero, lo que dijimos de esos castigos colectivos, si hay algún intento, o sea, porque eso debería ser, intenta ser disciplinario, pero va más allá, porque no es que les quita, digamos, una hora de recreación no, o algún tipo sino de la comida. beneficio, sino la comida. También hay otro punto, doctora, que es que al parecer, esto no lo pude confirmar antes del programa, pero al parecer está solicitando el gobierno de Bukele una contribución de $5 semanales Para allá quería ir yo. para mantener a los detenidos, digamos, o privados de libertad, a los detenidos. Sí, vamos a repetir eso para quienes nos escuchan entiendan bien de qué se trata. O sea, que Bukele les haría pagar a los familiares de cada detenido, o mejor dicho, cada detenido debe tener un familiar que pague por su subsistencia en la cárcel. Correcto. $5 Semanales. semanales, o sea, $20 al mes. Debemos tomar en cuenta que Salvador es un país muy pobre Sí. y la población, lógicamente, carece de recursos. Yo no sé si se le puede pedir a la gente $20 mensuales, pero por otra parte, me viene a la mente y ya vamos a ir terminando, cerrando, porque vamos a continuar después de la pausa. También hay unas preguntas en las redes. Ajá, Ok. que aquí los familiares tienen que llevarle la comida a los presos, y no porque Venezuela sea un ejemplo en materia penitenciaria, No. sino que ahí les dejo eso y seguimos después de la pausa. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo,
Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Aquí estamos de nuevo, Blanca Rosa Mármol de León, en el programa Buen Provecho de Justicia que tengo todos los martes. Me acompaña mi hija, también abogada, Mariana León Mármol. Y habíamos quedado en la discusión en que a los familiares se les exigiría en El Salvador pagar por la manutención de los detenidos que tienen en estas cárceles $5 a la semana. Y yo les decía que aquí, bueno, primero que es un país pobre, con una población pobre, pero también recordé decirles en ese momento que aquí en Venezuela también los familiares le tienen que llevar la comida a los que están detenidos, con el agravante horrendo de que les revisan la comida de la manera más brutal que ustedes puedan imaginarse. Les meten la mano los guardias con lo que llevan de comida para ver si no llevan algo, en una violación realmente asquerosa de lo que son derechos humanos y de la más mínima consideración. Y además esa gente que lleva la comida así, comparando con Venezuela, no porque Venezuela haya manifestado ninguna crítica en relación a eso que yo sepa, pero por lo menos no oficialmente. Pero siempre los familiares en los países que son así, creo yo que en los subdesarrollados, pagan el costo moral y material de tener a alguien detenido en las cárceles. Ahora bien, por ahí quería, antes de ir a otra, vamos a hacer una relación con la mafia italiana. Pero antes de ir a eso, yo quería comentarles que un amigo por ahí me dijo, como me lo dijo un comentario así aparentemente inocente, de que en Venezuela han disminuido los robos y que ahora se puede caminar con seguridad en muchas partes y solución a estos centros comerciales, a estos lugares donde hay restaurantes y que tienen la Castellana, ¿no? Y también las Mercedes, y donde tienen mucha clientela, sí. Y la gente tranquilamente, según él, entra y sale, aunque sea tarde en la noche, y no pasa nada, como que hay un aumento de la seguridad en Venezuela. Pero yo lo que pensé, y no sé qué pensarán ustedes, a lo mejor algunos nos lo dicen por las otras vías de comunicación, que, bueno, se han ido 7 millones de Venezuela. Y no precisamente, no digo que se hayan ido los delincuentes, pero se han ido entre esos 7 millones muchas de las personas que no tenían elementos o medios lícitos de vida. Entonces, eso yo creo que cuenta mucho. Aquí hemos perdido prácticamente casi un 30% de la población. Bueno, eso es parte de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, pero yendo a lo que queríamos señalar de la mafia, ¿por qué la comparación con la mafia, Mariana? ¿Qué fue lo que vimos por ahí que nos hizo llegar hasta esto? Bueno, dentro de ese reportaje de la Deutsche Welle se comenta también que uno de los problemas más evidentes es que esas maras, aunque estén recluidas, o sea, estos integrantes de las maras, recluidos en estos centros de confinamiento del terrorismo, así llamados, las megacárceles, no tienen celulares como aquí. No tienen celulares, pero se discute que se pueden organizar. Se pueden organizar y entonces adaptarse de alguna forma, adaptarse y comenzar a tener una actividad más similar a la mafia italiana. ¿Cuáles serían las características diferentes de la mafia italiana
con la de estas maras? Bueno, una característica importante es que estas mafias, o también como se reporta en varios documentales sobre las mafias de Nueva York, como Gangs of New York, Ujú. se habla de que estaban dentro de negocios lícitos, pero abusaban, extorsionaban y amenazaban para obtener esos contratos. Entonces es una actividad criminal organizada, pero con esos visos de legalidad que Sí. le permitió, bueno, o no sé si Y con todavía, un anonimato también, un porque lo de anonimato. las maras era absolutamente expuesto, ¿no? Exacto, visible. Visible Sí, y esa era la intención, sí. que los vieran, que vieran sus actuaciones Y ser y temidos. que les temieran. Ese era un elemento Ajá. fundamental, ¿no? En cambio, las mafias son un tema de Son esto, anónimas, son veladas. son veladas. Son veladas, trabajan bajo la sombra. Hay los capos que no sé, que son inaccesibles, Sí, sí. que no se conocen bien, o si se sabe el nombre, no se puede llegar a ellos. Entonces no sé por qué planteaban que podía producirse una evolución en ese sentido. No sé si había algunos elementos de prueba de que eso estaba sucediendo, pero es preocupante. Bueno, hay un reportaje de Inside Crime, que es Ajá, una organización que estudia la actividad internacional del crimen organizado, que sugería pues que ya estaban actuando en otros países las maras que supuestamente habían sido ya pues, como te digo, anuladas en el territorio de El Salvador. ajá. Entonces, Entonces, lo de la mafia en Italia no ha sido fácil. por supuesto que no, pero también en Italia pues hay un argumento muy fuerte de que ha sido una lucha larga, pero que se han Ajá. respetado todas las garantías constitucionales. Y eso lo dicen viendo lo que está pasando aquí. Algunos especialistas de allá Sí, pudimos ver a un criminólogo que hablaba de eso. Porque, bueno, pero también uno se pregunta, y yo le preguntaba a Mariana, ¿y por qué no arma el mismo escándalo cuando la gente estaba muriendo como moría en El Salvador? En este caso me estoy poniendo, argumentando del lado del abogado de Bukele, claro, eso es lo que como dice, abogado del diablo. Sí, pero no eso, que él sea el diablo. eso es lo que dice el presidente Bukele. De hecho, él dice, bueno, pero llévenselo a todos para que le protejan sus derechos humanos. Si les preocupan tanto, pero eso ya es un sarcasmo. Llévense a los integrantes de las maras, ¿dónde se los pongo? Les decía. No, no, claro, es que él Entonces, sabe que eso tiene popularidad. sí. En realidad él es un maestro de la captación de la popularidad. Sin duda. Mire, vamos con las preguntas porque se nos estaban quedando Sí, por aquí fuera. tenemos una pregunta de Sora Arellán. Dice, doctora, ¿hay actualmente terrorismo en Venezuela? Ya que todos los ciudadanos venezolanos tienen que estar temprano en sus casas, pregunta. Bueno, eso es lo que llevó a Bukele a ponerle a esta cárcel que era para detención del terrorismo, ¿verdad? Y no de los terroristas, como debió haber sido. Sí, Porque al final, claro, es una asimilación con el lenguaje cotidiano, porque se siembra el terror, eso es verdad. Se siembra el terror con los homicidios frecuentes, permanentemente, y que se ve que son indetenibles por el régimen. En Venezuela sí, en Venezuela hay miedo, hay mucho miedo, y desde ese punto de vista la situación sería semejante a la de El Salvador. Sin embargo, fíjate que comenté lo del amigo que me dice que los homicidios han bajado en Venezuela y también los robos a mano armada. Pero yo insisto que aquí hay unas circunstancias muy distintas, son, porque aquí hemos perdido casi un quinto, digamos, éramos 30, se fueron 7. Hemos perdido como la cuarta parte más o menos de la población, más de acuerdo. más de la cuarta, sí. Sí, bueno, pero el tema es que la lucha contra la mafia es eminentemente distinta a este tipo de medida ejemplarizante masiva que se ha tomado en El Salvador. Sí, que quiere ser ejemplarizante. Mm. Y tan quiere ser ejemplarizante que pone esos castigos colectivos cuando alguien desde la cárcel intenta cometer un nuevo hecho delictivo, si es que ya era culpable de alguno. Entonces, bueno, el punto es muy discutible. Yo creo que la intención es buena y es necesaria, pero creo que se ha salido de los límites.
en varios aspectos en cuanto corresponde a los derechos humanos. Pero a la gente le sabe muy mal que se hable del respeto de los derechos humanos de los presos por homicidio y por robo, porque la violencia que han sufrido es muy fuerte. Claro. Pero eso exige que se les dé una explicación, porque respetarle los derechos humanos no significa que se les va a dar una libertad indebida, ni que se van a dejar sin castigo. Todo lo contrario, lo que significa es que haya un debido proceso y que haya derecho a la defensa y que se aplique una pena justa, porque también hay abuso en todos los niveles. Yo recuerdo, por ejemplo, un juez que me decía cuando yo estaba en primera instancia, con gran tranquilidad, bueno, a mí me gusta aplicar la pena máxima. Vaya, Me gusta. eso es terrible. Sí, porque el código dice que se aplicará la pena, por ejemplo, entre 4 y 8 años, y la normalmente aplicable es la media. Pero eso para quienes nos están oyendo significa que también lo dice la ley, que si hay atenuantes se le puede bajar hasta la pena mínima. Si hay agravantes se llega hasta la máxima. Pero no es una cosa de que te guste o no te guste la máxima o la mínima, sino que es lo que la ley establece y lo que es justo. Según ¿verdad? las circunstancias, claro. Según las circunstancias. Porque si la persona no tiene antecedentes penales, si el delito fue frustrado, si el daño fue menor, en fin, si tenía menos de 21 años, todas esas son circunstancias que aminoran la gravedad del delito. Pero la gente no quiere saber de eso. La gente lo que quiere es que, bueno, ya los tienen a todos detenidos Entonces, y que no salgan más nunca. Porque vimos también, Mariana, sí, ciudadanos salvadoreños cuéntale. diciendo, bueno, sí, está bien que estén allí y por mí que estén ahí para toda la vida. Entonces, muestra que la sociedad no tiene pues una noción de justicia, Y esa misma persona decía que le daba como dolor. que le da dolor porque eran seres humanos, pero a la Sí. vez que se lo merece, que se lo merece. Sí. Se merece la cadena perpetua, básicamente. Entonces la primera reacción del ser humano es esa, es el equivalente, es la retaliación. Por eso que se necesitan los tribunales y por eso es que se necesitan los jueces, porque si no, entonces llegamos a la administración de justicia A la ley del talón de nuevo. por mano propia. Exacto. Y ojo por ojo, diente por diente, nos quedamos todos ciegos, Sí, sí. ¿verdad? Bueno, esa es una situación especial, quería comentársela porque nosotros tenemos un problema similar. Nosotros no tenemos las maras, pero tenemos los trenes, ¿no? Sí. Tenemos el tren los de Aragua, tenemos esos trenes, entre comillas, que inclusive han salido, miembros de ellos han salido del país y desde el exterior han seguido actuando, que es lo insólito, y han dirigido acciones criminales. Entonces tendríamos que hacer una especie de operación como la que hizo Bukele en una gran cárcel, pero yo lo dudo, porque No si creo, aquí en Venezuela la solución, bueno, empezando que no sé, aquí ni siquiera hay suficientes cárceles. Sí, pero La es distinto situación porque penitenciaria es pavorosa. Y además de eso, bueno, ni hablar de la cantidad de tribunales o de jueces que se necesitan para una situación de esa naturaleza y un estado de excepción como el que Bukele ha decretado. Y la pregunta también era que se nos quedó pendiente de antes, ¿cuánto puede durar ese estado de excepción? Porque hay estados de excepción que los vuelven permanentes. sí, también es preocupante que la verdad, y no para criticar al presidente Bukele, porque yo entiendo la gravedad Pero hay la críticas situación. que hay que hacerle, Sí. pero dentro del contexto. Sí, es que realmente sin ese estado de excepción prolongado y esa suspensión de las garantías constitucionales indefinidamente, era imposible hacer una cosa así. Por eso es que yo te Entonces, decía antes que es muy fácil, entre comillas, hacer lo que él hizo si tú ignoras
serenamente la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, si tú ignoras los derechos constitucionalmente establecidos, si tú ignoras Claro, el pero debido proceso. Bukele le dice, Pero es que eso es lo que está pasando aquí, porque aquí se ignora el debido proceso, pero para otro tipo de personas. pero la reciente intervención del presidente Bukele en las Naciones Unidas, él le dice, como en un discurso, ¿Es un discurso o un desafío? Sí, fue un poco desafiante. Le dice como que, bueno, nosotros queremos ser como ustedes, refiriéndose un poco a Estados Unidos, o países europeos, desarrollados. Pero ustedes para eso deben de entender que somos amigos, que no somos su patio, que no somos una colonia y hemos decidido actuar de una manera distinta y tal. Entonces, él en su discurso... O sea que viene eso de la colonia y del patio, porque de verdad que... Bueno, yo le voy a decir, tiene un componente de soberanía que él está usando ese componente de soberanía para justificar, nuevamente. Ok, pero lo está usando y está diciendo que Estados Unidos específicamente, bueno, no lo acusó así en las Naciones Unidas, pero está sugiriendo que Estados Unidos no puede dictar la política criminal ni tampoco las políticas que se dicten en el sistema penitenciario de El Salvador. Claro. Pero entonces, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, pero él dice entonces, ¿y por qué no intervino el mundo cuando estaban matando a los salvadoreños? Ajá. Esa siempre es la respuesta del presidente Bukele y es una pregunta difícil de responder porque llama la atención. Claro que hay organizaciones como Inside Crime o como distintos observatorios de derechos humanos que protestan por el trato que se le está dando a estos integrantes de las maras. Claro. Pero Bukele siempre pregunta lo mismo, ¿y por qué ustedes no estaban aquí cuando estaban asesinando a los salvadoreños y no se podía ni siquiera trabajar en el centro del país? Claro, ¿y dónde está la organización que protege a los ciudadanos? Bueno, era el gobierno, ¿no? Se supone. Y entonces, ¿para qué se elige al presidente? Ahí decía uno de los entrevistados, una señora entre llantos, bueno, te elegimos, creímos en ti y ahora no solamente mi hijo está detenido por sospecha, sino que no me dejan verlo. Sí. No nos dejan verlo. Esa es otra parte que no hemos mencionado. Hay que ver lo que significa eso. Y otro componente, doctora, es que no aparece en estos procesos o en estas situaciones de integrantes de las maras, no hay algo parecido a la redención de la pena. No, bueno, no sé que se haya visto. O sea, no hemos visto nada. Pero aunque sí vimos, recuerda, hay unas escenas que no sé si eran destacamento de trabajo. Sí, que no sé si eran de promoción del gobierno y aparecían sembrando en grandes extensiones de terreno. Sí. Lo cual sería estupendo porque esa es una idea, bueno, muchas veces planteada, que es que los que están detenidos trabajen o estudien y pueden ser útiles al país y a ellos mismos. Y eso les permite realmente redimirse en el sentido no solo de que acorten la pena que les falta por cumplir, sino porque salen de allí con un sistema de vida, con un medio de vida que les permita dejar lo que estaban haciendo antes, que era el delito, o lo que ocasionalmente llegaron a hacer, porque también puede ser así, que sea una sola vez que hayan delinquido. Yo no sé cómo funciona eso de los tatuajes, yo no sé si ese tatuaje es como que un entusiasmo desbordante. No, era requerido y era una forma de identificarse para ser tenido. Exacto, pero yo no sé si eso significa ya el haber matado a otras personas. Significa, sí, era parte del ritual. Una vez que mataran a las personas, se podían tatuar. Bueno, entonces eso es un ritual diabólico, digámoslo así. Sí. Y eso, por supuesto, tiene que ser sancionado. No queda ninguna duda sobre eso. Pero, esos castigos masivos presentan un grave riesgo de injusticia. Sí. Porque no se analizan, no es humanamente posible que analicen cada caso en particular, por lo menos en este momento. Y la experiencia nos indica que cada caso es totalmente diferente. Y puede ser que allí haya personas, no sé si inocentes por lo que acabamos de hablar del tatuaje,
pero no sé hasta qué punto el grado de responsabilidad, pero eso hay que analizarlo. Y eso eso se determina, y quiero dejarlo claro aquí, con pruebas. Las pruebas son las que establecen la decisión, no es bueno. Claro, Son las pruebas. el presidente Bukele hace mucho el comentario de que, bueno, si estaban tatuados de esa manera, estaban por lo menos iniciados, digamos. Ok, pero una cosa es iniciado, Sí, otra cosa es que tanto habían hecho. sí. Y siempre se pueden dar casos diferentes. Entonces, bueno, en realidad el problema es complejo. Queríamos conversarlo aquí por la trascendencia que tiene y queremos estar atentos a eso, pero queríamos transmitirle pues a nuestros oyentes que tengan en cuenta y en consideración todos estos aspectos que hemos señalado, porque fíjate, también eso me trae a la mente, creo que fue en Turquía, después de los derrumbes que hubo por el terremoto, en Sí, Turquía, ¿no? en Que Turquía. empezaron a matar gente porque no habían hecho constructores, ¿eh? Que no habían hecho las bases como debía antisísmicas, sino que habían puesto en su lugar caucho, O sea, se habían robado esa ruedas, plata. pero entonces los llevaban al sitio, los tiraban en una zanja donde ya había otros tirados muertos, y después que tenían la zanja les daban un tiro. Y yo vi por lo menos 20, 30, no sé cuántas personas Sí, muertas así. Y eso es absolutamente espantoso. Y se parece también, sí. me recuerda a la lapidación de las mujeres que por impuras que les hacen. Eso es una cosa que hay hay un peligro, hay un límite ahí. La humanidad está en riesgo ante esa, Sí, ante entonces esas medidas. Sí. yo creo que sin condenar a Bukele, apreciando los méritos de su actuación, debemos también recordarle que hay límites y que hay límites que él debe respetar. Sobre todo en los límites. Yo creo que cuando levante ese estado de excepción, que lo tendrá que hacer, Tiene que hacerlo. tiene que hacerlo, esos procesos y la forma como administre los procesos de cada uno de los que están detenidos, yo creo que va a definir su gobierno realmente, más allá de esta euforia, ¿no? Y también va a definir hasta dónde llega el respeto que él dice tener por la vida humana y Sí, por la integridad física de las personas. Bueno, yo totalmente. creo que ya se nos acabó el tiempo. Sí. Tenemos que despedirnos. Espero que algo les haya aclarado la conversación de hoy, y hasta el próximo martes de nuevo por RCR en Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.